La abuela asesina y doppelganger que buscaba víctimas similares a ella. Tener parecido físico con alguien completamente desconocido pudiera generar curiosidad, asombro y hasta cierta fascinación. Aunque solo la genética explicaría ese extraño fenómeno por el que dos personas sin vínculo aparente tendrían fenotipos semejantes entre sí, el hecho de que ocurra es, de por sí, fuera de serie. Lois viajó por carretera desde su estado natal de Minnesota hasta el fronterizo Texas, deteniéndose en el camino en la costera Florida y la multicultural Luisiana. Pero Lois no emprendió esa aventura kilométrica con fines turísticos. Estaba huyendo y creyó que apoderándose de la identidad de mujeres parecidas físicamente a ella, la salvaría de tener que lidiar con la justicia estadounidense y de sus propios demonios internos. Hola a todos, mi nombre es Héctor y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Su punto débil. Lois Ann Reese había nacido el 28 de febrero de 1962 en el estado de Minnesota de Estados Unidos. Tenía 56 años de edad. Lois vivía en la ciudad de Blooming Prairie, en el condado de Steele. Allí vivía con su esposo David y sus 3 hijos, Bill, Brandon y Bria. Lois y David tenían además 5 nietos, Landon, Hayden, Milaina, Cohen y Jack. En Blooming Prairie, todos prácticamente se conocían. Su población no superaba los 2,000 habitantes. El lema de esta ciudad era un gran lugar para pasar los próximos 100 años. Una amiga de la familia llamada Tess Coster describió a Lois como una mujer cariñosa y sumamente dulce que hablaba todo el tiempo de sus nietos. Sin embargo, Lois tenía un lado oscuro. Era adicta a los juegos de azar. Era bastante habitual encontrársela en los casinos de Minnesota, aunque tenía fama de ser mala jugadora al punto de que la habían apodado Lois de racha perdedora. Una forma que encontró Lois para pagar sus innumerables deudas fue robando ocasionalmente grandes sumas de dinero. En el año 2012, Lois fue nombrada tutora de su hermana mayor discapacitada, una mujer de 61 años de edad con el nivel cognitivo de un menor de 10 años. Pero la tutela fue suspendida en 2016 después de que se descubriera que Lois había gastado parte de ese dinero en los casinos y que también había transferido decenas de miles de dólares a su cuenta personal. Ese mismo año, 2016, la corte le ordenó pagarle a su hermana más de $100,000, pero jamás lo hizo. Adicionalmente, los tribunales nombraron a un tutor independiente. De acuerdo con los tribunales de Minnesota, alrededor de 21,000 personas adultas de Minnesota tenían tutores designados por el tribunal en ese entonces. Lois se había casado con David Leonard Reese, conocido entre sus amigos y familiares como Dave, en septiembre de 1982. Se conocieron en California cuando David estaba sirviendo en la Marina de Estados Unidos, periodo que se prolongó hasta 1985. David se había alistado en la Marina estadounidense poco antes de graduarse de la escuela secundaria Mayo en 1981, ubicada en Rochester, Minnesota, ciudad donde había nacido el 24 de abril de 1963. David tenía 54 años de edad. David era un tipo corpulento con un bigote rubio recto, cuyas raíces familiares en Minnesota se remontaban a los primeros años del siglo XX. David era un amante de la naturaleza. Su tiempo libre se dividía entre paseos en bote, natación, pesca y caza. Durante muchos años, David trabajó en Crenlo Engineered Cabs, un fabricante de cabinas diseñadas por ingeniería para aplicaciones de vehículos todoterreno,
hasta que decidió renunciar para abrir su negocio propio, una pequeña tienda de cebos de lombrices al mayor en Rochester, en sociedad con un amigo cercano. Tras haberla administrado exitosamente por varios años, David y su socio decidieron vender la tienda de cebos y en el año 2010 pasaron de comercializar cebo a cultivarlo ellos mismos. Compraron un terreno con una granja y abrieron el que era su negocio del momento, The Prairie Wax Worm Farm. David y Lois vivían en la granja de cebos de lombrices. Sus amigos y vecinos decían que ambos estaban siempre felices, en parte gracias al gran sentido del humor de David, que era su mayor regalo, siempre bromeando. Le pidió que se suicidara. El domingo 11 de marzo de 2018, Lois y David asistieron a un torneo de baloncesto que uno de sus nietos tenía. De regreso a su casa en Minnesota, la pareja inició una discusión que continuaron en su dormitorio. No se sabe exactamente el motivo por el cual David y Lois terminaron peleando ese día. Algunos reportes hablan de la pérdida de $500,000 como consecuencia de los demonios de Lois, que no eran otra cosa que su adicción a las apuestas. El punto más álgido de la discusión llegó cuando David, según la versión de Lois, sacó una pistola calibre .22 cargada de uno de los cajones de la cómoda y se la entregó a Lois. Supuestamente David le sugirió que se matara y que esa vez tratara de hacerlo bien, en clara alusión a los problemas de salud mental que había sufrido Lois en el pasado, ya que había intentado quitarse la vida y David lo había impedido. De Minnesota al sur de Estados Unidos. Cuando David le dio el arma cargada, Lois la tomó, pero en lugar de suicidarse como presuntamente le había pedido David, apuntó directamente al corazón de su esposo y le disparó 3 veces. Después de matarlo, se acostó con él y cerró los ojos. Luego se levantó, lo cubrió con una manta y emprendió una huida que acapararía la atención mediática por varios días. La policía no encontraría el cuerpo de David dentro de su casa en Blooming Prairie hasta el 23 de marzo de 2018, es decir, 13 días después del crimen. El 21 de marzo de 2018, David no se presentó a trabajar en la granja de lombrices, donde además vivía, por lo que su socio comercial se preocupó y se comunicó con las autoridades el 23 de marzo. Además, del teléfono de David había sido enviado un mensaje de texto en el que decía que se había ido a un torneo de pesca, pero los vecinos habían visto a Lois salir de la casa conduciendo el Cadillac Escalade 2005 blanco que David debería haber tenido en el torneo de pesca para tirar de su bote. Cuando los agentes de la oficina del sheriff del condado de Dodge registraron la granja ese 23 de marzo, hallaron a David en el baño de su casa cubierto con una manta y con toallas presionadas contra la rendija de la puerta para sofocar el olor de la descomposición del cadáver. Tras el hallazgo del cuerpo de David, la Oficina de Detención Criminal de Minnesota anunció que estaban buscando a Lois como persona de interés en relación con la muerte de su esposo. Este aviso provocó una búsqueda de 5 semanas hacia el sur de Estados Unidos, empezando en Florida y siguiendo en Alabama, Mississippi, Luisiana y finalmente Texas. En vista de que nadie informaba acerca del paradero de Lois, los alguaciles ofrecieron una recompensa de $6,000 por información y lanzaron una campaña masiva de vallas publicitarias digitales en las carreteras de al menos 5 estados del sureste de Estados Unidos, como Texas, Nuevo México, Arizona, California y Nevada. Lois también hizo una parada en Iowa, donde visitó el Diamond Joe Casino en Northwood, entre otros casinos del estado, según las imágenes de vigilancia. También cobró casi $11,000 en cheques reales y falsificados de la cuenta bancaria de su esposo para seguir apostando. Su destino era el estado del Sol, Florida, como lo demostraron los mapas dibujados a mano que la policía localizó en su automóvil y en los que detallaba una ruta desde Minnesota hasta Fort Myers Beach. Su parecida de Florida. Lois ya se encontraba en Florida para principios de abril de 2018, y una de las primeras personas en dar la voz de alarma fue una de sus amigas de Blooming Prairie, Tess Koster,
ya que ella y su esposo tenían una casa en Fort Myers Beach que visitaban durante las épocas más frías del año. El 2 de abril, Tess salió de su casa y vio que una mujer mayor estaba revisando su automóvil. Tess se acercó y le preguntó si podía ayudarla con algo. Y cuando se miraron a los ojos, la mujer murmuró que se había equivocado de casa y se marchó de manera apresurada. Tess la reconoció inmediatamente. Era Lois y llamó al 911. Aunque había visto el reporte de búsqueda de la policía como persona de interés, Tess no sabía exactamente por qué estaban tras la pista de Lois. A los 2 días, el 4 de abril, Lois estaba en un centro turístico cercano caminando con una mujer de mediana edad, llamada Pamela Hutchinson. Pamela, una ex vendedora de autos, no era del área. Vivía en Bradenton, una ciudad a 2 horas al norte, y había ido en automóvil para visitar a una amiga y esparcir las cenizas de su esposo fallecido. Pamela tenía 59 años de edad y había nacido en el condado de Columbus, en Carolina del Norte, y se había desempeñado como gerente de Hall Honda en Virginia Beach durante muchos años. Sus amigos dijeron que era una persona muy adorable, hermosa, amable y generosa. Le gustaba pescar, viajar y pasar tiempo en la playa con su familia y amigos. Pamela se estaba hospedando temporalmente en un complejo de condominios llamado Marina Village, muy cerca de la casa de Teresa, la amiga de Lois. El 5 de abril, Lois y Pamela fueron a comer a un restaurante cercano, Smoking Oyster Brewery. Luego se dirigieron al complejo de condominios donde Pamela se estaba alojando. Pero la visita se tornó angustiante. 45 minutos más tarde, Lois salió de la casa de Pamela y volvió a entrar con una bolsa en la mano. A la mañana siguiente, se marchó cargando la bolsa de basura que había buscado la noche anterior. El 6 de abril, funcionarios de la oficina del sheriff del condado de Lee registraron la casa donde se hospedaba Pamela y la encontraron muerta en el baño, cubierta con una manta al igual que David, con toallas debajo de la puerta para disimular el olor a putrefacción. Pamela tenía 2 impactos de bala de una pistola calibre .22, una en el corazón y otra en el costado. Su automóvil Acura TL 2005 blanco no estaba en el estacionamiento y alguien había usado su identificación para retirar $5,000 de su cuenta bancaria en un cajero automático. Las imágenes de circuito cerrado de un Wells Fargo Bank mostraron a Lois sacando el dinero. Además, usó la tarjeta de crédito de Pamela para pagar una habitación de hotel. Entre Pamela y Lois había cierto parecido físico. En vista de ello, después del asesinato de Pamela, los medios de comunicación apodaron a Lois como la Doppelganger, que en alemán significa doble o gemelo malvado. De vuelta a casa. Usando el sombrero playero y el vehículo de Pamela, Lois condujo hasta otro pueblo costero, South Padre Island, en Texas, donde conoció a Bernadette Mathis, quien se hallaba sola en un bar y también tenía cierto parecido físico a ella. Lois entró al establecimiento, vio que Bernadette estaba sentada sola y le dijo que suponía que ambas irían a cenar solas esa noche. Lois también le dijo a Bernadette que acababa de llegar de Florida, que era viuda y que estaba considerando la posibilidad de mudarse. De alguna manera convenció a Bernadette de llevarla a su casa, posiblemente con la excusa de explorar la zona. Fueron al jacuzzi y compartieron un rato juntas, pero a diferencia de lo que ocurrió con Pamela, Bernadette vivió para contar esa anécdota. Lois jamás intentó hacerle daño, tal vez por el hecho de que Bernadette tenía cámaras de vigilancia por toda su casa. En un Motel 6 en South Padre Island, Lois conoció a otra mujer, Beatriz, con la que salió en varias oportunidades a beber en un bar o a comer en un restaurante. Según Beatriz, una vez se desmayó después de haberse tomado una copa o 2, algo extremadamente inusual para ella. A Beatriz llegó a pagarle una noche extra en el motel para que se quedara con ella más tiempo. Afortunadamente, a Beatriz tampoco la lastimó. El 19 de abril de 2018, Lois, apodada también como la abuela asesina, estaba bebiendo un cóctel en un restaurante frente al mar en Corpus Christi de Texas cuando un camarero la reconoció por las noticias y se comunicó con la policía.
El tiempo no le alcanzó para terminarse su bebida. De Texas, Lois fue extraditada a Florida, acusada de 4 delitos graves, incluyendo el asesinato en primer grado, que en ese estado puede condenarse con la pena de muerte. A Lois se le negó la fianza. En principio, Lois se declaró inocente por escrito. La Fiscalía del Estado de Florida presentó un aviso declarando su intención de solicitar la pena de muerte para Lois, argumentando que el asesinato se había cometido para escapar de un arresto legal y para obtener ganancias financieras. La fiscal del caso aseguró que el asesinato de Pamela había sido cometido de manera fría, calculada y premeditada, sin ninguna pretensión de justificación moral o legal. Poco después de su arresto, uno de los hijos de Lois y David, Braden, quien trabajaba en una empresa de hormigón en Minnesota, apareció en el programa de entrevistas Inside Edition. En el programa, Braden le dijo al entrevistador que su madre era una buena dama, que había sido una madre desinteresada y cariñosa, que ponía a sus hijos en primer lugar, que ella se había roto cuando se trataba de juegos de azar. En diciembre de 2019, Lois se declaró culpable de asesinato en primer grado con arma de fuego, hurto mayor de un vehículo, hurto mayor y uso criminal de la información de identificación personal de una persona fallecida, en este caso de Pamela. Recibió cadena perpetua en el Tribunal del Condado de Lee, en Florida. En enero de 2020, fue recluida en la prisión estatal de Florida. Posteriormente, Lois fue trasladada a Minnesota y detenida en el centro de detención del condado de Steele, en Owatonna, hasta el mes de agosto de 2020, cuando se declaró culpable en el Tribunal de Distrito del Condado de Dodge, donde un juez la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde su declaración de culpabilidad, Lois ha estado recluida en el Centro Correccional de Minnesota, en Shakopee. De acuerdo con un portavoz de la oficina del fiscal del estado del 20º Circuito Judicial de Fort Myers, las condenas a cadena perpetua de Lois en Florida y Minnesota se están cumpliendo simultáneamente en Shakopee, ya que forma parte de su acuerdo de culpabilidad. En su declaración de impacto emocional de la víctima, la hija de Lois, Brianna, reconoció que ella estaba haciendo un ciclo entre la ira, el arrepentimiento y la tristeza tras el asesinato de su padre a manos de su propia madre. Brianna dijo que el 11 de marzo de 2018 había sido la última vez que había abrazado a su papá y le había dicho que lo amaba. Billy, el otro hijo de la pareja, fue menos complaciente con su mamá, a quien le habló directamente en la corte, diciéndole que la había perdido, que ya no tenía a nadie, que le costará mucho trabajo hablarle y verle, que no había excusas para lo que le había hecho a su papá. Lois se mostró muy serena durante todo el proceso. De hecho, a veces parecía sonreír. Si la policía no la atrapaba en Texas, posiblemente hubiese seguido asesinando personas parecidas a ella. En ningún momento se mencionó información acerca de la salud mental de Lois mientras estaba en prisión a la espera de la sentencia. ¿Dieron por hecho que se encontraba sana y que todo lo había hecho por maldad? El tiempo quizás tenga la última palabra en este caso, que se convirtió en uno de los más alocados del 2018 en Estados Unidos. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.